Hola chicos, ¿cómo están? En este video del día de hoy lo que vamos a hacer es hacer las explicaciones correspondientes a la página 51 del libro, ¿sí? Para que tengan un seguimiento, ustedes pueden abrir el libro en este momento y yo les voy a ir explicando más o menos los contenidos de la página. Vamos a empezar con que la Revolución de Mayo empieza un proceso desde el 18 de mayo. Ese 18 de mayo llegan las noticias al virreinato de que había caído España en manos de los franceses, ¿sí? De Napoleón, como habíamos visto de las guerras napoleónicas. A partir de este aviso, Cisneros, de alguna manera, emitió una proclamación que el virreinato seguía siendo fiel a Fernando VII, que era el rey de España, para evitar alguna que otro complot en contra de Cisneros, el mismo virrey. Entonces, ¿qué sucedía de mientras? Obviamente la noticia llegó a todo el virreinato y de alguna manera se desencadenó un tiempo, como dice el libro, de conspiraciones y negociaciones en donde los criollos, que eran los habitantes del virreinato del Río de la Plata, quisieron negociar con Cisneros para que convocara un cabildo abierto para tratar esta situación. El cabildo abierto fue anunciado para el 22 de mayo. Obviamente el virrey no tenía muchas opciones y aceptó debido a que las milicias criollas, ¿sí? Comandadas por Cornelio Saavedra, ejercieron mucha presión política, ¿sí? Entonces, el cabildo abierto se convocó y llamó a los vecinos para que participaran. En esos debates que se produjeron en ese cabildo abierto del 22 de mayo, hubieron dos posiciones muy fuertes. Una fue la de el obispo Lue, que decía que mientras España siguiera en pie como un país independiente, tendría derecho a reinar sobre el virreinato. Y otra posición fue la del abogado Castelli, que defendía más la posición criolla, diciendo que en realidad, como España tenía derecho a tener un gobierno independiente, también estos territorios podían ser gobernados independientemente por criollos, no por españoles. Obviamente, dentro de estos argumentos, el que ganó muchísimo más peso y popularidad fue el argumento de Castelli, ¿sí? De los criollos, que apoyaba a los criollos. Entonces, de alguna manera, ese argumento cobró mucho peso y buscaron destituir a Cisneros como virrey del virreinato del Río de la Plata para poder establecer una organización política propia. Entonces, se agarraron de lo que se llama la doctrina del pacto de sujeción, que dice que cuando la autoridad de un rey se pierde en un territorio, ese territorio puede convocar a autoridades propias, ¿sí?, del territorio para ejercer la actividad política. Mediante ese pacto de sujeción es donde sacan a Cisneros como virrey, lo destituyen y finalmente el 24 de mayo los miembros del cabildo fueron acudidos a una reunión en donde Cornelio Saavedra y, por ejemplo, Castelli y otras figuras muy importantes políticas tuvieron que renunciar a sus cargos, ¿sí? Por ejemplo, Cornelio Saavedra era el comandante de las milicias, para que de alguna manera no le dieran la excusa a Cisneros de volver a restituirse como virrey. Si todo el sistema político que tenía Cisneros y toda la gente que tenía a cargo renunciaba, ese gobierno caía. Obviamente todo esto comandado por los criollos y por las milicias, que eran las fuerzas más importantes de esa época. Entonces, finalmente, el 25 de mayo, las milicias urbanas y los criollos le exigieron al cabildo que creara una nueva junta de gobierno para elegir representantes. Y finalmente, ese 25 de mayo se decide el cabildo a crear esto que sería la primera junta, ¿sí? Entonces vemos cómo es el proceso de independencia en muy poquitos días, desde el 18 de mayo, que Cisneros todavía era virrey del virreinato del Río de la Plata, hasta el 25 de mayo, que se produce la primera junta para elegir representantes propios. Todo esto debido a la gran crisis que se estaba dando en España, que estaban siendo conquistados, y la pérdida de poder del rey Fernando VII, ¿sí? El rey español en los territorios americanos. Todo eso causó que los criollos, los habitantes del virreinato, quisieran ser independientes, además de que el virrey Cisneros
cumplía una función ceremonial, prácticamente no tenía demasiado carácter ni demasiado apoyo por parte de España para gobernar, y por lo tanto se hizo fácil de alguna manera destituir al virrey Cisneros y poder proclamar la primera junta. Espero que haya sido claro. Cualquier duda me la dejan en comentarios y nos volvemos a ver en el próximo video.